¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Estamos ya en la semana número 3. Recuerden que el módulo dura 4 semanas. Nos encontramos en la penúltima semana. La última, si consideramos que para conocer y desarrollar las unidades únicamente tenemos 3 semanas. En la primera y en la segunda semana analizamos lo que es la primera unidad, lo que tiene que ver con la dinámica de la población. Y en la segunda y ahora en la tercera semana estamos viendo la segunda unidad, que es la que tiene que ver con la economía básica, particularmente en el crédito, el ahorro y la inversión. Entonces, la cuarta semana, como ustedes saben, es una semana de integración en la cual lo que vimos durante estas 3 semanas, los aprendizajes, las habilidades y conocimientos que logramos desarrollar en esas 3 primeras semanas las vamos a integrar en diferentes actividades de cierre de módulo. Dentro de los más importantes, eh, particularmente por el peso que tiene en la calificación final, está el proyecto integrador. Posteriormente viene el cuestionario, el foro de integración que aporta el 30% a la calificación final y el cuestionario de autoevaluación, el cual aporta el 5% de la calificación final. Si sumamos estos porcentajes, tenemos que en la cuarta semana tenemos el 43% de la calificación final. Entonces, esa semana es de integración y estamos en esta última semana que tiene que ver con las unidades que vamos desarrollando. Entonces, vamos a iniciar. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13 y estamos en la semana número 3. ¿Cuál es el propósito del espacio abierto para el aprendizaje? En general, todos los espacios abiertos para el aprendizaje tienen un mismo propósito, que es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Hay que recordar que en el aula virtual tenemos material que debemos revisar una vez que inicien cada una de las semanas. Cada uno de los módulos podemos iniciar para conocer la sección presentación y conocer de lo que va a tratar el módulo, conocer los aprendizajes esperados, las unidades que vamos a estar desarrollando, pues para tener un encuadre de lo que se trata este módulo. Cada uno de los módulos tiene diferentes temas, pero están muy focalizados en ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando vieron algunos aspectos de inglés, por supuesto que la materia es muy amplia, que únicamente en 4 semanas sería poco probable que abarcáramos todo lo que lleva el hecho de conocer la gramática, la escritura, la forma en la que se habla, la lengua inglesa. Lo mismo pasa con este módulo número 13. Hablamos sobre los temas de economía y dinámica de la población, pero lo hacemos en los aspectos básicos. Para poder conocer aspectos superiores, pues es necesario conocer algunos aspectos básicos. Entonces, nos enfocamos precisamente solamente en algunos aspectos y esto lo podemos conocer en la sección presentación. Ahí está lo necesario para que nosotros tengamos un panorama y los límites que tiene este módulo, lo amplio y los límites que tiene. Entonces, una vez que ustedes conozcan todo esto, también dentro de estas actividades que deben desarrollar está la lectura de los recursos, las instrucciones de las actividades, la rúbrica de evaluación. Y con toda esta información que ustedes van leyendo, muchas veces se les van presentando algunas dudas y precisamente esas dudas son el objetivo de este espacio abierto. Cuando ustedes ingresen al espacio abierto y tengan dudas, plantéenlas. Si se dan cuenta, estos espacios abiertos son síncronos, es decir, están ustedes y yo conectados mediante una herramienta tecnológica, precisamente para apoyarlos a resolver estas dudas y estos comentarios que puedan tener derivado de la lectura de los recursos. Posteriormente, uno de los aspectos más específicos del espacio abierto, precisamente el primero de esta semana número 3, es conocer algunos criterios para elegir la mejor opción al realizar una inversión. Para lograr este objetivo, el de conocer criterios, pues hay que identificar lo primero, ¿qué es una inversión?
el modelo matemático que nos ayuda a medir el rendimiento de una inversión, los beneficios que tiene el hecho de que nosotros hagamos una inversión, cuáles son los beneficios que trae que nosotros hagamos este tipo de transacciones financieras. Y por supuesto, si vamos a elegir alguna opción, ¿qué es lo que debemos tomar en consideración? Algunos de los criterios importantes que debemos tomar en consideración una vez que estamos eligiendo una opción para poder invertir. Existen varios tipos de inversión y esto lo pueden conocer en los recursos de la semana. Por eso es importante leer los recursos de la semana porque en ellos nos amplía la información que yo estoy seguro que la mayoría de nosotros ya conocen en términos generales lo que es una inversión, pero los recursos nos ayudan a clarificar o a incrementar lo que sabemos sobre este concepto. Entonces, aquí en este espacio abierto vamos a conocer algunos criterios importantes para elegir la mejor opción al realizar una inversión. Recuerden que hay 3 aprendizajes esperados. Uno de ellos es este. Para poder lograr conocer este aprendizaje esperado, pues hay que realizar algunas actividades. Entonces, estas actividades tienen como objetivo fortalecer estas habilidades y conocimientos. Además, que nos permite identificar las áreas de oportunidad y las fortalezas que logramos cuando leemos los recursos, cuando realizamos los ejercicios de práctica, cuando participamos en los foros de aprendiendo, y el foro de aprendiendo precisamente que nos ayuda a socializar lo que nosotros vamos aprendiendo. Muchas veces, cuando estamos realizando las conclusiones de nuestras actividades, nos cuesta mucho trabajo porque requiere de una práctica constante el hecho de que nosotros analicemos cualquier proceso y que concluyamos, que lleguemos a ciertas conclusiones y que además las podamos redactar de forma que quien lo va a leer lo pueda entender con claridad. Es un proceso que parece simple, pero que tiene un crecimiento que nos puede ayudar bastante interesante, porque nos ayuda precisamente a que las ideas y las conclusiones a las que lleguemos, pues, las podamos compartir de forma adecuada, ¿no? Al redactar una idea y que la persona que lo va a leer lo pueda comprender. Y en la redacción precisamente interviene también una adecuada ortografía y gramática. Entonces, como ven, el foro de aprendiendo es importante, por lo que los invito a participar. Si se dan cuenta, como les comentaba, nos ayuda a que cuando nos toque redactar alguna conclusión en las actividades, el hecho que estemos practicando constantemente en el foro de aprendiendo nos facilita a que cuando lleguemos a ese momento, pues ya tengamos cierta habilidad en el hecho de la redacción, ¿no? Porque hemos estado compartiendo los conocimientos. Entonces, nos ayuda enormemente el foro aprendiendo. Entonces, eh, la idea es esa, que nosotros en este espacio abierto, independientemente de lo que logremos en el aula virtual, aquí tratemos de reconocer algunas áreas de oportunidad y algunas fortalezas. Y, por supuesto, lograr un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros logremos vincular lo que aprendemos con la vida cotidiana. Para eso vamos a hacer un ejercicio para que nosotros identifiquemos que lo que vemos aquí sí tiene un uso en la vida cotidiana. Entonces, son algunos propósitos que tiene este espacio abierto para el aprendizaje. Algunas reglas breves para comunicarnos adecuadamente y poder interactuar entre compañeros, asesor virtual y en general cualquier miembro de la comunidad educativa es, por favor, en este espacio abierto escriban su nombre completo al ingresar. Utilicen el gesto levantar la mano, bueno, cuando seamos varios, para señalar que deseen participar. Esto es para tener una adecuada coordinación y organización en las participaciones. Procuren que las dudas sean claras y puntuales. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual y al ingresar, por favor, pongan en silencio su micrófono. Muy bien. La semana anterior, la semana número 2, conocimos algunos de los aprendizajes esperados que vamos a tratar de lograr
de la segunda unidad, crédito, ahorro, inversión. Yo espero que ya se hayan tomado el tiempo de leer el temario de la unidad para que ustedes conozcan los límites y los alcances que tenemos en cuanto a los temas que vamos a abordar de esta segunda unidad. La economía es un aspecto amplio, un campo amplio del conocimiento, pero no vamos a abordar todo, solo vamos a abordar algunos temas importantes y que tienen que ver, que tienen relación directa con nuestra vida cotidiana. El ahorro pues es parte de nuestros procesos que llevamos a cabo, sobre todo en los procesos económicos. Siempre estamos tratando de que el ingreso que tenemos, tratar de tener el mayor ahorro. Lo mismo sucede con el crédito, cuando se nos descompone una estufa, una lavadora, una televisión, alguna computadora, alguna impresora. Muchas veces por el valor que tienen estos artículos, pues tenemos que adquirirlos a crédito. Y precisamente en esa transacción es necesario identificar algunas características o cómo funciona este tipo de procedimiento financiero para que nosotros elijamos aquel que más nos conviene o podamos identificar algunas características que nos permitan tomar la mejor decisión. Lo mismo sucede con la inversión, ¿no? Que es parte de que cuando ahorramos, el dinero pierde su valor y necesitamos invertirlo precisamente para evitar que esto suceda. Entonces, como ven, todos estos conceptos tienen una integración importante en nuestra vida cotidiana. Siempre estamos interactuando con ellos. Entonces, tenemos estos aprendizajes esperados, el de describir, que nosotros seamos capaces de hacer operaciones matemáticas. En el anterior espacio abierto para el aprendizaje comentaba que esto lo hacíamos, por ejemplo, cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, nos pedían libretas, muchas veces una de hojas blancas o de dibujo, como le llamábamos, nos pedían una libreta de cuadros y una libreta de rayas. A veces el cuadro, por ejemplo, cuadros grandes, cuadros pequeños, también nos hacían mucho énfasis en el tamaño del cuadro. ¿Por qué? Porque son herramientas que tienen un propósito. En el caso de la libreta a rayas, pues tenían el propósito que nosotros allí realizáramos las materias que tienen que ver con la escritura, con la redacción, con la gramática, con la ortografía. Mientras que en la de cuadros, por ejemplo, tenía la intención de que ahí hiciéramos las operaciones matemáticas, las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, porque le daban una mejor presentación. Entonces, eh, pues como hemos visto, la tecnología se ha desarrollado y hoy que nos encontramos en un modelo virtual de aprendizaje, en el cual pues ya no utilizamos libretas, sino utilizamos algunos softwares que tienen similitudes parecidas a la libreta, ¿no? Entonces utilizamos una hoja de procesador de texto que es muy parecida a una libreta a rayas, utilizamos una hoja de cálculo que es muy parecida a una libreta a cuadros. ¿Por qué? Porque cada uno tiene funciones diferentes. Y en la hoja de cálculo es precisamente donde podemos describir los procesos matemáticos. Podemos utilizar fórmulas, podemos realizar tablas, podemos realizar gráficas, podemos multiplicar, dividir, sumar utilizando algunas fórmulas matemáticas, desarrollar modelos matemáticos con mayor facilidad, porque es una herramienta especialmente diseñado para el uso de las matemáticas. Entonces, este aprendizaje lo podemos desarrollar mejor si aprendemos a utilizar una hoja de cálculo. En este aprendizaje se trata de que nosotros demostremos cómo fue que llegamos a un determinado resultado. No que lo expliquemos, que lo demostremos, que demostremos operación por operación, secuencialmente, analíticamente, cómo fue que llegamos al resultado. El segundo es el de establecer criterios de economía básica. Esto tiene que ver con conocer algunos indicadores que debemos tomar en consideración para elegir, por ejemplo, dónde comprar a crédito. Conocimos en la semana pasada uno de ellos que es la tasa de interés. Hay que identificar con claridad la tasa de interés para saber qué determinados productos son los que tienen mayor tasa de interés y tratar de elegir el que, por supuesto, tenga la menor tasa de interés. Pero esto
conjuntamente con el hecho de que nosotros podamos desarrollar estos modelos matemáticos, porque a veces una conjunción tanto del monto como de la tasa puede darnos diferentes resultados. Y probablemente aquel que tenga una menor tasa de interés, sí es mayor su interés porque el precio es mucho mayor. O aquel que tiene un precio menor, pero tiene una mayor tasa de interés, puede darnos un menor interés. Entonces, se pueden dar diferentes panoramas cuando estamos obteniendo un cálculo, un monto de interés. Entonces, es importante tanto poder desarrollar estos modelos matemáticos como identificar algunos criterios importantes de economía, ¿no? En el caso del crédito, por ejemplo, tenemos el monto, la tasa de interés, el plazo, que son criterios importantes, pero también lo tiene la inversión y también lo tiene el ahorro. Y es también importante identificar en esos casos algunos criterios en estos dos conceptos. Y el último, proponer conclusiones. ¿Para qué queremos medir? ¿Para qué queremos desarrollar los procesos matemáticos? ¿Para qué queremos conocer los modelos o los indicadores que nos ayudan a elegir lo que vamos a, las mejores opciones de compra o de inversión? Pues para diseñar estrategias que nos ayuden a incrementar nuestro ahorro familiar o personal o llegar a conclusiones argumentadas, ¿no? Basados en términos cuantitativos. Es decir, llega a la conclusión de que este artículo es más caro que este, independientemente que al principio haya sido más económico. ¿Por qué? Porque la tasa de interés modificó de manera importante el monto final, ¿no? Es una conclusión a la que llego. Entonces, aquí vamos a tratar obtener un conocimiento en cuanto al de establecer criterios de economía básica referentes a la inversión. Muy bien. Eh, pues no sé, si tienen algunas dudas hasta el momento, con mucho gusto lo podemos comentar, ¿no? Bueno, em, la sesión, la última sesión, la segunda sesión de la semana número 2, hablamos acerca del crédito. Entonces, conocimos cómo la tasa de interés es un elemento importante, yo diría que el más importante del crédito, porque es el que modifica el monto de lo que vamos a pagar. El hecho de el plazo y el monto son importantes, pero estos son potencializadores porque por sí mismo no modifican el monto. Tienen que tener un interés para poder modificar el monto. Entonces, lo que se vuelve importante es la tasa de interés. Sí son importantes el monto y sí son importantes el plazo, porque conjuntamente con la tasa de interés pueden incrementar aún más el monto de lo que vamos a pagar. Entonces hay que estar ahí identificando tanto el plazo como el monto como la tasa de interés, qué opciones pueden resultar más costosas para nosotros, ¿no? Pero en términos generales, la tasa de interés es el elemento más importante del crédito. Que el crédito puede ser bancario y no bancario y que a través del desarrollo de nuevos criterios o de criterios más claros para poder identificar las mejores opciones, han surgido algunos como el costo anual total. Muchas veces adquiríamos un crédito y independientemente de la tasa de interés tenía un seguro y tenía una comisión y tenía otros conceptos que encarecían aún más el crédito que nosotros íbamos a pagar. Entonces, para resolver esta situación y que claramente supiéramos el costo del crédito que íbamos a contratar, surgió algo que se llama costo anual total. Como su nombre lo indica, es un costo total, es decir, incluye tasa de interés, comisiones, seguros, todo lo que engloba el hecho de que paguemos un crédito, mientras que la tasa de interés únicamente es la tasa de interés. Si tiene una comisión, si tiene un seguro, eso ya no lo podemos determinar únicamente con este indicador. Pero en el costo anual total sí, ya debe englobar la totalidad de lo que vamos a pagar por un crédito. Tasa de interés, comisiones, seguros y otros que pudieran por ahí anexarse al costo del crédito.
Ahora, en este primer espacio abierto para el aprendizaje vamos a hablar acerca de la inversión. La inversión que puede ser bancaria, que es sobre la que vamos a hablar en este espacio abierto para el aprendizaje, que puede ser en bienes inmuebles. Esto es importante porque una de las actividades que ustedes van a desarrollar van a hacer un análisis de una inversión en bienes inmuebles, ¿no? ¿Cuándo es una buena inversión? Hacerla en bienes inmuebles y en bienes muebles también, que es otra forma en la que podemos invertir, ¿no? Bienes inmuebles, bienes muebles y en una inversión bancaria. Aquí vamos a hablar de la inversión bancaria, pero ustedes van a analizar en su actividad una bancaria y una en bienes muebles, perdón. Y en la siguiente sesión vamos a hablar acerca del ahorro. ¿Cómo podemos medir el ahorro? ¿Por qué es importante conocer el ingreso? ¿Por qué es importante conocer el ahorro? ¿Para qué nos sirve un presupuesto? ¿Y qué relación tiene con el ahorro? Muy bien. Ahora vamos a enfocarnos en el tema de este espacio abierto, que es el de la inversión. ¿Qué es una inversión? ¿Qué hay que considerar antes de elegir la mejor opción al invertir? Eh, Entonces, vamos a hacer esta. Ahí les compartí la liga para que me puedan acompañar y puedan apoyarme. Recuerden que todo lo que hacemos aquí cuenta para el hecho de que ustedes puedan conseguir esa puntuación adicional que otorga los espacios abiertos para el aprendizaje. No basta con ingresar, es necesario participar, porque recuerden que no son clases los espacios abiertos para el aprendizaje. Son sesiones en las cuales ustedes nos ayuden con su participación, ustedes mismos identifican sus áreas de oportunidad, sus fortalezas. Entonces, vamos a... Ok. Destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicios del cual se espera que al paso de un tiempo reditúe un beneficio es un ahorro, un crédito o una inversión. Es una inversión, claro. Hay palabras claves dentro de los conceptos, por ejemplo, reditúe un beneficio. Lo importante de la inversión es que nos reditúe un beneficio económico. ¿Qué es lo que buscamos cuando invertimos? Ingreso, dinero, rendimiento. Entonces, esta parte es importante, reditúe un beneficio. Nosotros vamos a destinar cierta cantidad de dinero, la cual por supuesto que vamos a recuperar después, pero además de la cantidad de dinero que invertimos, vamos a poder recuperar adicionalmente a esa cantidad un beneficio, es decir, el rendimiento que nos dio esa inversión. Los siguientes aspectos son los más importantes a considerar antes de realizar una inversión: monto del crédito, la amortización, tasa de inflación y rendimiento. Muy bien, estos no son, porque recuerden, estamos hablando de la inversión y el crédito es otro concepto diferente. Y la amortización forma parte del monto del crédito. Forma parte del crédito, perdón, es decir, es una herramienta que nos ayuda a analizar con mayor detalle la forma en la que vamos pagando un crédito. Entonces, no son los únicos, pero sí son dos de los aspectos más importantes que hay que considerar cuando nosotros estamos eligiendo una inversión: la tasa de inflación. Y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver la inflación con el rendimiento? Con la inversión, ¿no? La tasa de inflación y
el rendimiento, por supuesto. Si nosotros invertimos es porque queremos ganar y el rendimiento es un aspecto importante que debemos considerar, ¿no? Y alguien me dice, vas a ganar un peso en esta inversión y vas a ganar 100 pesos en esta inversión, pues por supuesto que voy a elegir aquel que me dé un mayor rendimiento. Entonces, lo que voy a ganar, el monto del rendimiento, la tasa de rendimiento, sí es un aspecto importante que me ayuda a decidir la mejor opción para invertir. Y lo mismo la tasa de inflación. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Se traduce en menor valor de la moneda y por ende menor posibilidad adquisitiva. Inflación, tasa de interés o rendimiento. La inflación, claro, la inflación recordemos que es la pérdida de valor de nuestro dinero. Si hoy tenemos 100 pesos, o por ejemplo, si hemos durante todo el 2023 y parte de lo que llevamos del 2024, pude ahorrar la cantidad de 100 pesos y decido guardarlo comúnmente, como se le dice, bajo el colchón. Es decir, no lo voy a tocar dentro de un año, porque en un año quiero comprar una bicicleta. Hoy esa bicicleta vale 100 pesos y pues lo voy a guardar para ver cuánto más puedo juntar, pero supongamos que no junte más y que llega el 2025 y quiero comprar la bicicleta. Probablemente la bicicleta ya no valga 100 pesos, a lo mejor valga más, 110, 120, 130. Es decir, los 100 pesos que tenía perdieron su valor por el transcurso del tiempo, por el hecho de que el artículo que yo tenía pensado comprar incrementó su valor y el hecho de que yo guardé mi dinero en un lugar donde no me produce ningún rendimiento. Por el contrario, disminuye su valor con el paso del tiempo. Entonces, la inflación es eso, el hecho de que los precios aumenten y por ende el dinero que yo tengo, que yo gano, pierda su valor porque ya no puedo comprar lo mismo por el hecho de que algunos artículos han incrementado su precio. Es el resultado que indica la productividad sobre lo que se ha invertido y su relación con lo que cuesta y su utilidad. Crédito, el rendimiento o la inflación. El rendimiento, muy bien. Supongamos que yo invierto 100 pesos y obtengo 10 pesos. Esos 10 y al final me pagan 110 pesos. Realmente no gané 110 pesos. Gané 10 pesos porque los 100 pesos que me pagaron al final es la inversión inicial que yo tuve. Entonces, este rendimiento es únicamente la ganancia, lo adicional que yo pude obtener, la productividad que tuvo mi dinero por la inversión que realicé. Entonces, es el rendimiento, la ganancia, lo adicional que obtuve por el hecho de invertir. Hablamos de una inversión bancaria, por ejemplo. Metí 100 pesos en el banco, al final obtuve 110 pesos, pues los 10 pesos es lo que realmente gané, es la inversión, el rendimiento que tuve. A ver, Pedro invierte en un pagaré bancario que da 6% de interés anual y la inflación anual esperada es del 8%. Pedro entonces gana 2%, pierde 2% o gana 6%. Claro, Pedro pierde 2% porque
Como ya quedamos, la inflación es el porcentaje que mi dinero va a perder su valor. Yo digo que mi dinero, o bueno, de acuerdo a las estimaciones de la inflación en México, supongamos que es del 8%, es decir, mi dinero va a perder 8% su valor. Entonces yo decido invertir en un pagaré bancario, pero ese pagaré bancario solo me da un 6% de interés anual. No va a alcanzar a llegar a este 8% de la inflación. Es decir, no va a alcanzar a compensar esa pérdida de valor, lo va a hacer solamente en un 6% y un 2% entonces es lo que mi dinero va a perder su valor. Eh, lo ideal entonces, ¿qué es? Buscar una inversión que me dé, ¿qué? Igual a la inflación, menos que la inflación, igual a la inflación o más que la inflación. A ver, ¿qué podemos concluir entonces? Más que la inflación, claro que sí. Cualquier rendimiento del 8.1, 8.2, 9, 10 ya es una ganancia, porque ya me está dando más que la inflación. Es decir, mi dinero ya no va a perder su valor, al contrario, va a ganar un porcentaje adicional. Muy bien. Entonces, para recapitular, ¿qué es una inversión? Es destinar cierta cantidad de dinero, es decir, yo voy a poner a disposición de una institución bancaria, por ejemplo, una cantidad de dinero en la compra de un producto. Por ejemplo, voy a adquirir una cuenta de inversión. ¿Y qué es lo que yo espero al adquirir esa cuenta de inversión? Pues espero que mientras permanezca en esa cuenta me genere un beneficio, una ganancia, un rendimiento y que de tal forma yo al final de cierto plazo, 30, 60, 90, 180 días, 360 días, yo pueda retirar lo que invertí más mi rendimiento. Entonces, lo que se trata de la inversión es que me genere un rendimiento y ese rendimiento, por supuesto, es lo que vamos a tratar de medir para poder conocer cuánto es lo que voy a obtener al final por invertir una cierta cantidad de dinero. ¿Qué es necesario considerar cuando invertimos? Los ingresos. Pues sí, no puedo invertir algo que no tengo. Si me piden invertir 1,000 pesos y no tengo ingresos, no voy a poder invertir. Los egresos. Puedo tener ingresos, pero resulta que mis gastos son más que mis ingresos, pues no voy a poder invertir porque primero tengo que organizarme, sanear mis finanzas para que entonces tenga algo que invertir, una meta u objetivo. A lo mejor yo quiero comprar una moto. Entonces, necesito invertir mi dinero para que no pierda su valor, que probablemente en este momento no me alcance y no pueda comprarla a crédito, pero decido invertir mi dinero. El ahorro que yo vaya obteniendo, lo voy invirtiendo de forma que me genere un rendimiento para poder alcanzar mi meta. Los impuestos, ese rendimiento que me genera una inversión, pues está grabado para efectos de impuestos. Es decir, del rendimiento que yo obtenga, una parte me van a descontar por impuestos. Las ganancias, pues sí, tengo que considerar las ganancias. Mientras más ganancia me dé, mejor es una inversión. El rendimiento, ganancias o rendimiento. La tasa de inflación, como ya vimos, es un criterio importante porque no puedo invertir en algo que me va a dar menos que la inflación, entre otros. Y puede ser bancaria o no bancaria. Aquí particularmente vamos a hablar de una inversión bancaria. Las no bancarias tienen un tratamiento especial. Sí podemos
de forma general identificar cómo evaluar una inversión no bancaria en bienes muebles o en bienes inmuebles. Es un proceso que un poco más complejo cuando queremos saber eh, más o menos exacta o con cierta exactitud cuánto es lo que obtendríamos por invertir en un vehículo o por invertir en una casa, ¿no? Aquí lo único que vamos a identificar es una inversión bancaria. Y para eso vamos a tratar de describir este aprendizaje esperado, establecer criterios. Aquí vamos a colocarlo. Establecer criterios de economía básica. Ya hablamos de algunos, aquí los tenemos, pero dentro de los más importantes está la tasa de inflación y el rendimiento. Hay otros. Supongamos que tenemos una situación como esta, donde Juan ahorra durante 2022 la cantidad de 23,000 pesos y quiere saber dónde le conviene dejarlos por todo el 2023. Y sus opciones son una cuenta bancaria de ahorros que le ofrece un interés anual del 2% o en CETES. ¿Cuánto es lo que obtendría y cuál es la mejor opción? ¿Ustedes cuál consideran que es la mejor opción de esas dos opciones? Conforme al problema. O podemos saberlo, cuál es la mejor opción, únicamente con esos datos que nos proporciona la situación. A ver, podemos saber cuál es la mejor opción, si CETES o la cuenta de ahorros del 2% anual para que Juan invierta sus ahorros. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que harían ustedes? Depende de cuánto ofrece CETES, claro, depende. No podemos saberlo porque necesitamos comparar y para comparar necesitamos saber cuánto es lo que nos ofrece esta inversión. Entonces, ¿qué necesitamos entonces? Buscar información. Y aquí tenemos una página que se llama CETES Directo, que es una página precisamente en donde podemos hacer inversiones de 100 pesos en este tipo eh, de inversiones. Aquí, por ejemplo, nos dice, ¿ustedes logran identificar cuál es la tasa de inversión de CETES? Aquí está la información, ¿dónde se localiza? ¿Cuál es, por ejemplo, la tasa de rendimiento a un año? Y es 0,14. Aquí está. Con esa información ya podemos decidir cuál es la mejor opción. Voy a colocar nuevamente la situación. Con esa información ya podemos decidir cuál es la mejor opción. O ya podemos descartar alguno de los dos. Claro, es CETES únicamente tomando en consideración la tasa de rendimiento. 2% anual me va a dar esta
cuenta de ahorros y CETES me va a dar 10.14, pues se convierte en la mejor opción CETES, que me va a dar una tasa de rendimiento mucho mayor. No tuve necesidad de hacer ningún cálculo, únicamente identifiqué algún criterio importante, en este caso la tasa de rendimiento, y pues la tomé en consideración para decidir que sea esa en donde yo quiero invertir. CETES. Entonces, si notamos que hay aspectos que hay que tomar en consideración y que únicamente con analizarlos podemos elegir la mejor opción, que sin lugar a dudas en este caso fue CETES. ¿Qué es lo que hicimos primero? Buscamos información. En esta situación no está completa. Necesitamos todavía más información para poder comparar. Ya que busque la información, entonces ya está completa y ya puedo comparar y decidir. Pero ¿qué información tengo que buscar? Si aquí me están proporcionando la tasa de rendimiento, pues tengo que buscar la tasa de rendimiento de CETES. Entonces, sí hay cosas particulares que puedo ir identificando que me ayudan a tomar la mejor decisión al invertir. Ahora, ya sé cuál es la mejor opción. CETES sin lugar a dudas. ¿Cuánto es lo que obtendría? Viene la segunda parte. ¿Cuánto es lo que obtendría por invertir en CETES? Únicamente vamos a enfocarnos ahí. Pues fíjense que la misma página CETES nos da una calculadora. Fíjense, calculadora. Y aquí yo elijo el tipo o en qué instrumento es en el que yo quiero invertir. Estos son diferentes instrumentos de inversión que emite el gobierno federal, cualquiera de estos. Pero yo únicamente voy a elegir CETES. Y resulta que para poder saber cuánto es lo que voy a obtener de inversión, voy a colocar el monto del ahorro que tuvo Juan. Y el plazo, él quiere saber a un año cuánto es lo que obtendría. Y fíjense, aquí me da entonces el resultado. Automáticamente el resultado. Y yo tengo que ir identificando algunos aspectos importantes para analizar esto que me está dando. Primeramente, ¿cuál es la tasa que utilicé? La tasa de rendimiento que da CETES. Aquí está, toda la información está en estos resultados. Yo quiero saber entonces cuál es la tasa de rendimiento que me dio CETES. Ya puedo leer este tipo de operaciones matemáticas porque estoy identificando algunos criterios importantes. La tasa de rendimiento. ¿Cuál es la tasa de rendimiento de CETES a 365 días? ¿Dónde la puedo ver aquí? Muy bien, nuevamente es 10.14. Exacto, aquí está. Esta es porque CETES tiene un valor. Cuando yo invierto 23,000 pesos, se compran los títulos que yo puedo adquirir con 23,000 pesos. Muchas veces hay, pues debido al costo unitario que tiene cada uno de estos títulos, hay un pequeño cambio, como le decimos, ¿no? Que ya no alcanza para comprar un título. Entonces, automáticamente la plataforma los invierte en títulos de menor valor unitariamente, ¿no? Entonces, en este caso me alcanzó para comprar dos de estos títulos. Y como ven, incluso tiene un rendimiento mucho mayor.
¿Cuánto es lo que obtuve al final de cuentas de rendimiento o de interés por invertir CETES a 365 días con una tasa bruta del 10,14 anual? ¿Cuál fue el monto? Fíjense, el monto. Primero vimos la tasa de rendimiento, pero ahora quiero saber el monto, es decir, en pesos. ¿Cuál es el interés que obtuve por invertir en CETES? El monto del rendimiento. Recuerden, el monto del rendimiento es únicamente la parte efectiva que gané, sin considerar el monto que invertí, la ganancia, el rendimiento, esa parte. ¿Cuánto es lo que obtuve? Exacto, 2,364,16. Es decir, si yo invierto 23,000 pesos en CETES, voy a obtener 2,364 en un año, pero no voy a recibir la totalidad de este interés, porque como vimos en, en las diapositivas, otro aspecto importante que hay que considerar son los impuestos. En este caso, el ICR. Es decir, por este rendimiento que obtuve, me van a descontar 114,98 pesos por impuestos. Es decir, voy a recibir todavía mucho menos de estos 2,364. 114,98 pesos menos por los impuestos que me descuentan por este rendimiento que obtuve. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a obtener al final? La inversión o el monto de lo que invertí más el rendimiento. Menos los impuestos, claro. El monto de lo que invertí, más mi interés, menos mis impuestos. ¿Cuánto es lo que voy a obtener finalmente? 25,249. Exactamente. Eso es lo que voy a obtener al final en un año. Entonces, bueno, ya sé que CETES es la mejor opción. Ahora, pues yo quiero saber si eso que gané o esa tasa de rendimiento, por ejemplo, es menor a la inflación. Y tenemos esta información que nos da el INEGI, en la cual yo coloco aquí la inflación que quiero saber. Fíjense, la inflación de enero del 2023 a diciembre del 2023, es decir, de todo el 2023, es de 3,96. ¿Y cuánto es lo que me da CETES? 10,14. Es decir, ¿me conviene aún invertir en CETES considerando la inflación? Sí, ¿verdad? Porque la tasa de rendimiento que me da CETES todavía es mucho mayor que el valor de la inflación. Es decir,
sí alcanza a recuperar, inclusive a tener un rendimiento real el dinero que yo invierto en CETES. Entonces, definitivamente, vamos a hacer nada más esto en Bondía, los 23,000. Fíjense, invertir en Bondía, por ejemplo, a 360, en 365 días, todavía me daría un poquito más, 25,415 pesos. ¿Por qué? Porque la tasa de rendimiento es inclusive un poco mayor que la de CETES. Entonces, mientras que en CETES obtendría 25,249, en Bondía obtendría 25,415, un poquito más. Vamos a ver cuánto poquito más, para no quedarnos con la duda. 166 pesos más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues en el hecho de invertir en CETES tenemos varias opciones, no solamente CETES. Sin embargo, la más común y la más conocida es CETES, aunque existen otras opciones. Pero también podemos tener este tipo de simuladores. Ustedes inclusive van a utilizar uno en una de las actividades de la Conducef para poder evaluar diferentes alternativas de inversión. Entonces, la ayuda de los simuladores es importante. Lo importante o lo que nosotros debemos considerar es que cómo lo alimentamos. En este caso, pues nos piden el monto de lo que nosotros vamos a invertir y el plazo en el que lo queremos invertir. Son dos aspectos importantes que hay que conocer, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo el simulador para poder alimentarlo y que me pueda dar resultados confiables y matemáticamente seguros? Si no conozco alguno de estos conceptos o cómo calcular una inversión, pues obviamente me va a ser complicado alimentar el simulador. Y automáticamente el simulador me da las operaciones. ¿Y qué me corresponde a mí? Aparte de alimentarlo, analizar los resultados. Ok. Entonces, en conclusión, hay que analizar qué es una inversión, qué debo tomar en consideración para elegir la mejor opción y, por favor, algún ejemplo de inversión o alguna estrategia que pueda implementar para incrementar el monto del rendimiento que obtengo en una inversión. Recuerden que hay por ahí algunos conceptitos que podemos utilizar para incrementar el monto que podemos recibir en una inversión. La gente realiza muchos cálculos, pero piensa poco. Es decir, aquí como vimos, es cierto, es importante realizar los cálculos, pero todavía más importante es analizar esas operaciones, esos cálculos matemáticos, esos resultados que pudimos obtener para poder tomar decisiones adecuadas. Si no podemos comprender los cálculos matemáticos, se nos va a dificultar el poder elegir las mejores opciones. No sé si haya alguna duda hasta el momento. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Sí, asesor, yo tengo una duda, no es con lo que estamos hablando exactamente, pero sobre la actividad 6,
Claro. Ahí solo vamos a decidir sobre los bancos, ¿verdad? No incluimos el CETES, lo que nos da la calculadora, la tabla de Excel, porque Bueno, ahí dicen que elijamos nada más bancos, o también podemos incluir a CETES. pues es que todos los que aparecen en el simulador son bancos. Todos, 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 todos. La Conducef es una institución que se encarga de mediar entre los usuarios de los servicios financieros y las instituciones que ofrecen estos servicios. Todos los que aparecen ahí es porque pasaron por un proceso ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se consideran bancos. Ahí no van a aparecer instituciones que no tengan un permiso, que no tengan algún tipo de, de, de legalidad con el gobierno, por lo que todos los que están allá se consideran bancos, todos. CETES Ah, ok. inclusive es un Ay, producto disculpe. financiero de un banco, del Banco de México. CETES es un producto de un banco, el Banco de México. Sí, asesor, es que como vi que decía alguno que no reconocía como inmobiliario y acá cheques y ahorro, Ajá, no sabía exacto. si se utilizaba también. Es que hay bancos muy pequeños que únicamente están en alguna región del país, pero eso no significa que no sean bancos. El tamaño no lo define que sea banco, no, lo define que hayan solicitado un permiso. Y si tienen ese permiso y aparecen en la lista que te proporciona la Conducef, es porque se consideran bancos. Ok, entonces para ser claros, podemos utilizar todos los que vienen ahí. Tienes que utilizar todos. Ok, gracias. De nada. Bueno, si no hay más dudas, entonces nos pasamos a retirar. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día viernes.